Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. En este día y como siempre, mis hermanos, vamos a compartir un salmo más, es el salmo número 68. Para que ponga atención, si gusta abrir su Biblia, ábrala en este momento. Vamos a discernir esta palabra, vamos a pedirle a nuestro Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón, que siempre estemos atentos a su mensaje, que siempre abramos nuestro entendimiento a lo que viene siendo los mensajes que el Señor nos pone a través de sus santas escrituras. En este caso, mis hermanos, vamos a poner atención sobre este salmo. Recordemos que son salmos escritos del rey David hacia nuestro Padre Celestial. Él estaba muy emocionado siempre con nuestro Señor por todas las hazañas que nuestro Señor Padre llegó a hacer con el rey David. Y el rey David, con agradecimiento, pues siempre le daba gracias a nuestro Señor con alabanzas, con oraciones, con cantos, con todo ese gran amor que él sentía hacia nuestro Señor. Y también nosotros, hermanos, deberíamos de sentir lo mismo por nuestro Dios Padre, que tanto nos ama, que tantos favores hace en nosotros y que a veces no hacemos nada nosotros por Él. No hacemos ningún sacrificio de nuestra parte para con nuestro Señor, y es muy importante que nosotros también pongamos de nuestra parte. Voy pues en este momento, mis hermanos, a leer el Salmo número 68. Les pido pues que estén atentos y que abramos siempre el corazón para que el mensaje que a través de estos salmos nosotros vamos entendiendo sean para nuestro crecimiento, que nosotros crezcamos en fe y en amor a nuestro Dios Padre. Lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios separe y sus enemigos se dispersen, que huyan ante Él los que lo odian. Como humo al viento, así tú los disipas, como cera en el fuego se deshacen. En presencia de Dios, los malos perecen, mientras que los justos se regocijan y ante Dios saltan y gritan de alegría. Canten a Dios y toquen a su nombre. Abran camino al que cabalga en las nubes. Alégrense en Dios y bailen ante Él. Padre del huérfano, defensor de las viudas, ese es Dios en su santa morada. Al solitario le da el calor de hogar, deja libre al preso encadenado, a los rebeldes los deja en el calabozo. Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo para tomar el camino del desierto, la tierra tembló y los cielos destilaron en presencia de Dios, el Dios de Israel. Esparciste una lluvia generosa para reanimar a los tuyos extenuados. Tu familia encontró una morada, la que en tu bondad destinabas a los pobres. El Señor ha mandado una palabra, y es buena noticia para el gran ejército. Huyen los reyes con sus tropas. Una sirvienta reparte el botín, alas de paloma cubiertas de plata, con sus plumas color de oro. Mientras el Omnipotente vencía a los reyes, caía nieve en el monte Salmón. Montes de Dios, montes de Basán, montes escarpados, montes de Basán, ¿por qué miran celosos, montes escarpados, al monte que Dios quiso habitar? Sepan que el Señor lo habita para siempre. Los carros de Dios son miles y miles, en ellos vino del Sinaí al santuario. Subiste a las alturas, tomaste cautivos y recibiste hombres en tributo. Hasta los rebeldes se quedarán a tu lado. Bendito sea el Señor día tras día. El Dios que salva se encarga de nosotros. Se hizo para nosotros un Dios que libera. Con Yahvé el Señor escapamos a la muerte. Aplasta la cabeza de los enemigos, el cráneo de los habituados al crimen. El Señor lo dijo: los traeré de Basán y de las profundidades del mar, para que hundan los pies en su sangre, y hasta la lengua de tus perros reciba su parte de los enemigos. He visto, oh Dios, tus procesiones, las procesiones de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores van delante, los músicos detrás, en medio van las niñas tocando tamboriles. Bendigan a Dios con coros, bendigan al Señor en las fiestas de Israel. Benjamín el menor abre el cortejo, los príncipes de Judá con ropas bordadas, los príncipes de Zabulón, los de Neftalí. Oh Dios, habla con fuerza,
con la fuerza que manifestaste con nosotros. Desde tu templo que domina Jerusalén, donde los reyes te aportan sus ofrendas, amenaza al monstruo de los cañaverales, al tropel de toros, a los dueños de los pueblos para que se sometan y te ofrezcan oro y plata. Dispersa a los pueblos que aman la guerra. Desde Egipto vendrán los más ricos. Etiopía tenderá a Dios sus manos. Reinos de la tierra, canten a Dios, toquen para el Señor, que cabalga por los cielos seculares. Oigan su voz que es poderosa. Reconozcan el poder de Dios. Él es grande en Israel, y en lo alto poderoso. Dios es terrible desde su santuario. Él, el Dios de Israel, Él da a su pueblo fuerza y poder. Amén, amén, aleluya. Bendito y alabado sea nuestro Dios por tantas hazañas, tantas grandezas que el rey David recibió de parte de nuestro Señor, junto con sus soldados, junto con todos los del pueblo de Israel y Judá que lo rodeaban. Él era el que mandaba en esas naciones de Judá y de Israel. Recordemos que Él fue el fuerte, el que venció a todos esos pueblos vecinos para que el pueblo de Israel y de Judá fueran libres, fueran libertados por el rey David. Y gracias a Dios que el Señor le dio el poder, y Él con todo su amor le da tributos a nuestro Dios. Todo el pueblo de Israel en conjunto hacen procesiones para ir al templo del Señor y darle sus tributos, darle sus alabanzas. Eso es muy hermoso por parte del rey David. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos recibido tantos honores, tantos favores de nuestro Dios, cuántos de nosotros hemos ido ante Él y le hemos cantado, le hemos bailado, le hemos alabado como Él se lo merece? ¿Cuántos de nosotros le hemos llevado tributos? Hemos llevado nuestras ofrendas ante el Señor y le hemos dicho: bendito y alabado sea, Señor, por todas las gracias que he recibido de tu parte. ¿Verdad? No hemos hecho nada, hermanos, a comparación de estos hombres. Ellos se sentían tal vez vencidos, pero no perdieron su fe en el Señor, y por eso es que el Señor les volvió a dar el triunfo sobre esas naciones, sobre las naciones de Basán, que ellos eran con los que tal vez habían terminado de pelear, y por eso el rey David le da gracias a nuestro Dios con todo el corazón. Hagamos lo mismo, hermanos, cuando recibamos favores de nuestro Dios. No nos olvidemos que gracias a Él estamos aquí, que gracias a Él somos lo que somos. Si no, no fuéramos nada en esta vida, hermanos. Gracias al Señor que tenemos una familia y tenemos favores de Él. Tenemos trabajo, tenemos alimentos, tenemos con qué llenar nuestros estómagos. A todos los que no tienen, hay que ayudarles si podemos. Recordemos que el rey David hacía toda esta clase de favores a sus hermanos. Él ayudaba siempre a sus hermanos, y por eso el Señor lo acompañaba, lo guiaba y lo llevaba por buen camino. Esos triunfos que el rey David no eran fáciles, hermanos, eran países enteros que venían en contra de Israel, y él siempre tenía que hacerle frente. Y cuando eso sucedía, el Señor peleaba junto con ellos, y por eso, en este salmo, él le da gracias al Señor, porque le ayudó a deshacerse de todos sus enemigos. Esos enemigos que venían en contra del rey David y del pueblo de Israel, todo el tiempo quisieron pisotear al pueblo de Israel. Pero sin embargo, el Señor conocía, sabía a quién poner al frente. Y a este rey David le dio el poder, le dio la sabiduría y le dio todo lo necesario para que pudiera hacer frente a todos esos países que venían en contra de Israel. Es muy hermoso cómo el rey David le dice a su pueblo, dice: reconozcan el poder de Dios. Él es grande en Israel, en lo alto es el poderoso. Es que nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios, hermanos. Necesitamos de la fuerza de arriba. Si no pedimos la fuerza de arriba, si no le pedimos al Señor que Él nos acompañe, no vamos a poder hacer frente a nuestros adversarios. Esos adversarios que nosotros tenemos aquí en la tierra
viene siendo todo lo del mundo, todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos hace caer, todo aquello, hermanos, que Dios no mira bien. Y nosotros debemos alejar todo eso. Con el amor de Dios y con sus favores todo lo podemos llevar a cabo, pero hay que pedir de la ayuda de Dios. Si no pedimos de su ayuda, no vamos a poder realizar nada en nuestra vida. No vamos a poder alejar todos esos pecados, todas esas adversidades que vienen, todas esas personas que nos incitan a caer en el pecado. Todo eso, hermano, podemos nosotros alejarlo, pero solamente con la ayuda de Dios. Eso es lo que hacía el rey David. Él se acogía a nuestro Dios. Y por eso es que él, mis hermanos, mandaba enfrente estas procesiones para que le cantaran, le alabaran, le bailaran enfrente al Señor, porque tenían ese gran agradecimiento hacia Él. Y Dios, mis hermanos, por eso nunca lo abandonó. Nunca abandonó al pueblo de Israel. Miraba toda esta gente que se acumulaba en el templo para alabarle, para glorificarle. Y Dios se gozaba con todo esto. Si nosotros lo hiciéramos de la misma manera que el rey David y toda esta gente de Israel lo hacía, le aseguro que nuestros templos estarían igual de repletos, igual de llenos. Pero, ¿qué sucede, hermanos? Lo que sucede es que nos hemos olvidado, nos hemos alejado del amor de Dios. De eso, que el Señor, solamente Él nos puede ayudar. Hemos alejado a Dios de nuestra vida. Y ahorita los templos están tan solos. Pareciera que acabaron de llegar los indios y acabaron con todo, arrasaron con todo. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de alabarle a Dios con el corazón. Porque nos hemos olvidado de hacer oración. Porque nos hemos olvidado completamente del Señor. ¿Y usted cree, mis hermanos, que Dios está agradecido con esto, con nosotros? No está agradecido, hermanos. Nuestras comunidades han estado quedando solas. Nuestros templos han estado siendo abandonados. ¿Por qué? Porque ya no hay oración, ya no estamos todos en comunidad como antes lo hacíamos. Necesitamos entregarnos a Dios. El rey David reunía a todas estas personas para alabar a Dios. Les decía, ustedes van a tocar las trompetas, ustedes los tamboriles, ustedes los violines, y así, de esa manera, pero con el corazón, hermanos, porque ahorita yo me fijo en los grupos de oración. Ya las cosas no son como habían sido anteriormente. Los grupos de oración, hermanos, los músicos, se quieren echar tierra unos a otros. Y todo eso, hermanos, es envidia, es coraje de nosotros mismos. Entonces Dios no ve nada bien todo eso. Lo que nosotros ocupamos, lo que nosotros necesitamos realmente, es no tener coraje, no tener envidia hacia nuestros propios hermanos. Es lo que nos hace mucha falta, hermanos. Que no veamos mal a los demás. Que no le tiremos tierra ni piedras a los demás. Con nuestras malas acciones y nuestros corajes, nuestro Dios ve todo eso. Y por eso, hermanos, no debemos separarnos del amor de Dios. Debemos estar en unidad cada vez más, con más amor hacia nuestro Señor. El Señor nos ama, el Señor nos quiere, pero en comunidad y unidos, que seamos una familia, así como el pueblo de Israel era. Cuando ellos se alejaban de Dios, Él los volvía a reunir. Les mandaba a los profetas para decirles que se portaran bien. De lo contrario, les iba a mandar naciones enemigas y los iba a exterminar. Los iba a dispersar a todas esas otras naciones si ellos dejaban de portarse bien. Y por eso, hermanos, busquemos de Dios. Busquemos de ese gran amor de Dios para que sigamos sintiendo su amor entre nosotros. De lo contrario, nos va a ir muy mal. Solos no vamos a poder. Así el rey David sentía. Cuando se sentía abandonado, cuando se sentía que Dios lo había dejado por completo, él se ponía en oración, pedía a Dios, le pedía que lo volviera a ayudar, que lo volviera a acompañar, que fuera él al frente de todas sus tropas. Y por eso todas estas alabanzas, hermanos, del rey David hacia nuestro Dios, amor grande del rey David hacia Dios, tanto
cosa que a muchos nos hace falta, sentir ese gran amor de Dios, sentir ese gran amor hacia Él, porque seríamos mentirosos si decimos que sí lo tenemos, cuando el Señor nos conoce interiormente. Por eso, hermanos, hagamos mucho, trabajemos mucho para que el Señor nos siga guiando, para ser guiados siempre de su mano. De lo contrario, todas esas contrariedades van a venir a nuestra vida y no vamos a poder con ellas. Necesitamos de la ayuda de Dios, de la fuerza de Dios, para quitar las contrariedades de nuestra presencia. Si no, vamos a ir disminuyendo y vamos a caer en el fondo. Y ya cuando estemos en el fondo, no vamos a poder levantarnos, no vamos a poder sacar fuerzas. Necesitamos seguir fuertes en la oración y pedirle a Dios que Él sea nuestra guía. Que Dios les bendiga, hermanos.